Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. En él veréis cómo podemos hacer unos bonitos adornos de Navidad con pasta seca de trigo duro, de una manera muy fácil y muy sencilla. Todos podemos preparar unos adornos tan vistosos como los que hay en los comercios. Además, conseguiremos unas decoraciones originales y únicas, porque no siempre tienen que ser compradas ni caras. Los materiales que vamos a necesitar son unos adornos de porexpan o corcho blanco con la forma que más nos guste, pasta seca de trigo duro, en mi caso macaroni, que son una especie de fideos finos, pintura acrílica metalizada en color dorado y color bronce, glitter o purpurina en tono dorado, cola blanca, barniz casero, pinceles, cordón de seda o cola de ratón y lazos para decorar. Vamos con el paso a paso. Voy a comenzar decorando este que tiene forma de campana, y aunque tiene algunas imperfecciones, una vez que esté terminada no se van a notar. En primer lugar voy a calcular el punto medio. Para hacerlo me ayudo de una regla y hago una pequeña marca con un rotulador o marcador en color amarillo. Yo he usado este, pero puedes usar un lápiz o un boli o lo que tengas a mano. Como podéis ver, el tipo de pasta que voy a usar son estos fideos curvos, que se denominan macaroni, y aquí en España se usan para hacer fideuá. Cogemos dos fideos y los emparejamos, formando caracolas o espirales. No es necesario que sean del mismo tamaño. Cuando tengamos unos cuantos emparejados, podemos empezar a decorar. Coloco la campana sobre un recipiente para que no se mueva y me sea más fácil. Para pegar la pasta voy a utilizar cola blanca o cola vinílica, según viene en el envase, es decir, sin rebajar con agua. Utilizo este tipo de cola porque creo que al ser más fuerte se pegará mucho mejor. Pero si a vosotros os resulta demasiado densa, podéis rebajarla con un poquito de agua o utilizar la que uséis para otras manualidades. Con un pincel plano extiendo una poca sobre el centro de la base. Pongo una caracola encima de la marca que hice y continúo poniendo parejas alrededor de la misma. Damos otro poco de cola sobre la base. También ponemos un poco sobre la pasta que hemos ido colocando y continuamos poniendo caracolas hasta completarla. Dejamos que sequen el tiempo suficiente para que no se caigan mientras seguimos decorando. Ahora voy a continuar con el cuerpo de la campana, de abajo hacia arriba. Aplico un poco de cola sobre el contorno y pongo 2 o 3 caracolas. Presiono un poco para que se peguen y doy otro poco de cola sobre las mismas para fijarlas bien. Continúo pegando hasta completar una primera línea. Yo suelo hacerlo por líneas para seguir un orden, pero esto no es obligatorio. Seguimos pegando pasta por toda la figura
hasta llegar a la parte de arriba. Al llegar a esta zona, podemos poner caracolas más pequeñas para que encajen mejor. Si al terminar vemos que ha quedado algún espacio vacío que no nos gusta mucho, podemos poner trocitos pequeños de pasta, puesto que una vez que esté terminada, no se van a apreciar. Se puede dar otra capa de cola sobre la pasta para sellarla mejor. Y la dejamos secar el tiempo necesario para poder pintarlo con facilidad sin que se caigan o se revuelva la pintura. Para pintarla voy a usar pintura acrílica dorada. La he puesto en este recipiente porque me es más fácil cogerla y además se me ha roto el envase. Primero pincho la campana con un palito de madera, de esos que se usan para las brochetas. Lo pincho en la parte de arriba, que es el lugar donde voy a colocar la cinta para poder colgarla. Para aplicar la pintura usaré un pincel plano. Al tener el palito nos va a resultar mucho más sencillo pintarla. Lo vamos pasando por toda la superficie, a pequeños toquecitos primero y presionando un poco, pero sin apretar demasiado, para que la pintura penetre por todos los huecos. Al hacerlo de esta manera conseguiremos un acabado más uniforme. Yo he usado este tipo de pintura, pero también podéis usar pintura en spray. Dejamos secar un par de horas. El tiempo de secado puede variar en función del tipo de pintura y de la climatología de la zona. Aquí podéis ver cómo me ha quedado con una capa y se ve bastante cubierto, pero si fuera necesario se pueden dar tantas capas de pintura como se quiera. En mi caso, con una ha sido suficiente. Ahora, para protegerlo, voy a darle una capa de barniz. También voy a utilizar glitter en color dorado. Ponemos un poco de barniz en un recipiente, no mucho, el suficiente para la manualidad que estemos haciendo. Le añadimos un poco de glitter y removemos para que quede bien mezclado. En esta ocasión usaré el barniz casero brillante que hago con silicona líquida transparente y alcohol, y que enseñé a preparar en un tutorial que publiqué hace unos meses. Lo aplicamos sobre la campana, primero a pequeños toquecitos para que se impregne bien, y después a ligeras pasadas, sin apretar, para dejarlo bien extendido. Al hacer esto conseguimos darle un poco más de brillo y dejar la purpurina bien pegada. Ya sabéis que tiende a desprenderse con mucha facilidad. Y después la encontramos por todas partes. Dejo que seque por completo
y doy una segunda capa para intensificar el color de la purpurina en los relieves que forman la pasta. Ya solo me quedan un par de pasos para terminar. Como mi intención es colgarla en el árbol, necesito ponerle una cinta. Voy a utilizar cordón de seda, en un tono semejante a la pintura. Lo doblo por la mitad y hago un nudo uniendo los extremos. Doy un poco de cola e introduzco el nudo en el agujero que había hecho con el palo de la brocheta, presionando un poco y lo dejo secar. Para finalizar, voy a poner este lazo sobre el nudo, para que quede un poquito disimulado. Doy un poco de cola en el lazo y otro poco en el nudo. Lo pego y presiono para fijarlo. Ya tengo terminado mi adorno. Como podéis ver aquí, he realizado dos conjuntos. Uno lo he pintado con pintura acrílica dorada. Este es para mí. El otro es para regalar y he utilizado pintura en color bronce. Como habéis visto, los pasos son muy sencillos y aunque yo he decorado campanas, bolas y corazones, podéis utilizar los adornos que más os gusten y la pasta que queráis y dejarlos igual de vistosos y decorativos. Recordad que esto es solo una idea. Este tutorial es un poco largo, pero he querido explicar todos los pasos y de la mejor manera posible para que todos lo entendáis. Espero que os haya gustado y que lo pongáis en práctica. También podéis regalarme un like y compartirlo con vuestros contactos. Si queréis dejarme un comentario o preguntar algo, abajo os dejo mi correo. Si no queréis perderos ningún tutorial, suscribiros al canal y no olvidéis tocar la campanita para que os salte. Un saludo y hasta pronto.